Muy buenos días, compañeros ingenieros. Mi nombre es Oscar Gabriel Espinal Moya y en este video les estaré presentando uno de los muchos instrumentos utilizados en la metrología, el micrómetro. Ok, bueno, en esta presentación y video pues estaremos viendo lo que sería la introducción del tema, qué es el micrómetro, cuáles son las partes del micrómetro, cómo funciona el micrómetro, cuál es el uso del micrómetro, cómo se lee el micrómetro y por último estaremos dando una breve conclusión sobre el tema. Ok, pero bueno, para empezar debemos de saber que como futuros ingenieros industriales parte de nuestro trabajo va a consistir en la mejora de procesos, ¿verdad? Pero para poder cumplir con ese propósito nos vamos a tener que auxiliar de varias herramientas. Es por eso que por medio de este video, pues nuestro objetivo ha sido poder familiarizarnos con uno de los muchos instrumentos con los que estaremos trabajando en el área laboral, el micrómetro, ¿verdad? En esta imagen, pues podemos observar pues la mencionada herramienta, más que todo para familiarizarnos, ¿verdad? Con él, dándonos una imagen de cómo se ve, ¿verdad? Eh, quiero mencionar que no solo así, no solo de esta forma puede verse presentado entre cada compañía que produce esta herramienta, pues va a variar poco la presentación de la herramienta, pero en sí cumple con la misma función. Y también cabe mencionar que también existe otro tipo que sería el digital, ¿verdad? Que en sí cuenta, ¿verdad? En vez de tener las escalas aquí, pues cuenta con una pantalla que nos da directamente la medida. Pero más de esto se discutirá más adelante, ¿verdad? Bueno, ahora quiero hablarles un poco acerca de qué es esta herramienta. Bueno, el micrómetro, también llamado como tornillo de Palmer, es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico y que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros y de milésimas de milímetros. Las centésimas de milímetros siendo 0.01 milímetros y las milésimas de milímetros siendo 0.001 milímetros, ¿verdad? Ok, este instrumento es uno de los instrumentos de medición que nos proporciona la mayor precisión en los resultados y pues permitiéndonos entonces conocer la medida exacta del objeto que deseamos medir, especialmente cuando estamos trabajando con piezas pequeñas. Ahora pues vamos a discutir un poco acerca de las partes que lo componen. Bueno, antes de poder utilizar un micrómetro pues debemos de saber, ¿verdad? Que es importante conocer cada una de sus piezas y también debemos de saber cuáles son las piezas que pues son capaces de moverse y cuáles no, ¿verdad? Todo este tipo de información pues nos permitirá sacar el mayor provecho de este instrumento de medición de pequeñas dimensiones. En esa diapositiva pues podemos observar, bueno, nuevamente un micrómetro, pero en este se encuentran demarcadas cada una de sus partes. Empezando de derecha a izquierda, pues podemos observar la perilla de trinquete, podemos observar el manguito, también conocido como tambor giratorio. Aquí pues podemos observar las escalas, ¿verdad? Está la escala nonios y la escala graduada. También encontramos el freno, el cuerpo bastidor, el rango de precisión, la escala, el yunque y usillo. Queremos mencionar cómo funciona, ¿verdad? Entonces, el micrómetro pues cuenta con dos puntas que se aproximan entre sí, como habíamos mencionado, el yunque y usillo. Y estas pues se aproximan entre sí mediante un tornillo de rosca fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala. La escala puede incluir un nonio, disculpen. La máxima longitud de medida del micrómetro de exteriores es de 25 milímetros, por lo que es necesario disponer de un micrómetro, perdón, para cada campo de medidas que se quiera tomar. O sea que existen varias escalas. Vamos a tener de 0,25 milímetros, de 25 a 50 milímetros y de 50 a 75 milímetros y etcétera, ¿verdad? Pues como podemos ver en esta diapositiva, pues está, como yo les mencionaba, ¿verdad? Un micrómetro que funciona de forma digital, como les mencionaba, ¿verdad? Este cuenta con una pantalla donde nos dirá pues las medidas, ¿verdad?
a diferencia del otro, que si observamos trabaja con una escala y que trabaja con una escala. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se usa el micrómetro? Bueno, ese es un instrumento que es muy sensible al calor y debe de almacenarse a temperatura ambiente. También que el objeto que se va a medir. La pieza que queremos medir la colocamos contra la punta de apoyo del yunque con la mano izquierda mientras acercamos la punta de contacto del lucillo girando la perilla del trinquete con los dedos pulgares y el índice. Cuando la pieza a medir esté perfectamente cogida entre las dos partes, o sea, el yunque y el extremo del lucillo, sigue girando la perilla del trinquete hasta que se escuche 3 clics. Ahora fijamos la medida usando para eso la tuerca del freno. Mientras el lucillo y el yunque estén sujetando las piezas que queremos medir, pues también luego retiramos la pieza del micrómetro ya bloqueado con el freno y leemos la medida de la pieza en el micrómetro. Muy bien, ahora pues quería volver a recalcar lo que acabamos de discutir, pero ahora pues con la imagen que habíamos visto anteriormente que contiene las partes de cada, bueno, la parte del micrómetro, ¿verdad? Entonces, como se mencionaba, pues se introduce el objeto, digamos que queremos medir cuánto es el grosor de una lámina de metal, disculpen. Entonces esa lámina de metal se introduciría entre el yunque y el lucillo y pues con la perilla del trinquete pues sería girando, lo que básicamente iría extendiendo el lucillo poco a poco hasta que tope con la lámina. Luego lo seguiríamos girando hasta que suenen 3 clics, lo que significaría que ya no va a poder extenderse más. Una vez hacemos esto, pues ponemos el freno, ¿verdad? Que impide de que se mueva el lucillo y retiramos el objeto. Una vez retiramos el objeto, pues podemos leer, ¿verdad? Dentro de las escalas podemos ver cuánto era el grosor de, bueno, siguiendo el ejemplo que estábamos hablando, pues podemos medir el grosor de la lámina, ¿verdad? Que estábamos midiendo. Por último, dentro de lo teórico, pues quiero discutir cómo se lee el micrómetro. Pues, bueno, ahora que tenemos la medición, ya tenemos la medición hecha, a ver cuánto mide realmente la pieza, lo mejor es con un ejemplo. O sea que una vez que hemos hecho pues la medida, ¿verdad? Una vez hemos hecho la medición, pues la mejor forma de analizarlo es con este ejemplo, ¿verdad? Aquí podemos observar que ya se hizo la medición, entonces ya está puesto el freno. Entonces aquí nos indica que está un poco después del 5. Si podemos observar, hay una línea justo antes del 5. Esto significa que el grosor era de 5,5 milímetros. Pero también tenemos que observar que también tenemos que observar esta medida de aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues podemos observar que esta tiene una medida de 27, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a dividirla básicamente entre 1000. Entonces, esto nos llevaría a tener básicamente 0.0027, si no me equivoco. Entonces, lo único que quedaría, perdón, 0.0027 metros, ¿verdad? Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería sumar 5 más 0.5 más 0.27. Y esto nos daría un total de 5.77 milímetros. Y eso sería el grosor del objeto que hemos medido. Básicamente así es como se lee. Viendo esta línea, ¿verdad? Que nos da el número, pues sería las líneas del lado superior, pues simplifica un número entero, y las del lado inferior significa el punto 5, ¿verdad? Entonces sería 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y así sucesivamente. Por eso es que pudimos determinar que aquí era 5.5. Y aquí, pues básicamente sería como, estaríamos trabajando básicamente el área de los puntos decimales de los milímetros. Entonces en este caso era 27, entonces tomándolo como milímetros sería 0.27 milímetros. Y luego solamente sumamos y encontramos la medida exacta. Bueno, como conclusión, ¿verdad?
Pues como conclusión de este video, pues en primer lugar espero que haya sido de apoyo y la verdad es que pudimos observar la importancia de este instrumento. No solo vimos cuáles son sus partes y cómo funciona, sino que también nos pudimos familiarizar un poco con cosas que si no hubiéramos buscado esta información no lo hubiéramos aprendido, en mi opinión. Y es importante porque una vez que estemos en el campo laboral, es necesario este conocimiento para poder manejar de forma correcta y eficiente las herramientas y no tener fallas, ¿verdad? Cuando se esté trabajando en algo que sí va a generar pérdidas, en verdad, si se toma una mala medida. Entonces, espero que con esta información haya sido de ayuda y se pueda tomar a provecho la precisión que nos brinda este maravilloso instrumento. Muchas gracias por su atención.